quinta mesa de coyuntura que llevamos adelante. Trabajamos temas de actualidad, digamos, se hace en el marco de la Secretaría de Profesionales del PCN, que llevamos adelante con Marcelo Zamponi. Y bueno, la idea era trabajar en este encuentro la actualidad económica nacional y los BRICS. Cuando decidimos la tópica de este encuentro no estaba la sentencia de Tomás Biesa, así que bueno, ese hecho político, económico, geopolítico tiñe la interpretación de todo, ¿no? Por eso es que bueno, quería arrancar con unas breves palabras, un artículo que recientemente publicó Enrique Meller, que tiene a cargo un seminario que lo estamos impulsando también desde la Secretaría, un seminario de formación política. Escribió un artículo muy interesante que se llama Propios Extraños, y nada, quería leer un párrafo chiquitito porque básicamente el tema de los BRICS tiene que ver con lo que implica la Argentina en este marco. Es decir, hay que repensar las relaciones económicas, los modos de acumulación que tenemos, la relación que tenemos con el mundo a partir de este hecho. Y en un trabajito que se llama Propios Extraños, el fondo de los fondos, Enrique, luego de hacer una descripción, el artículo lo vamos a hacérselo llegar a todos los compañeros que participaban en esta mesa. En un momento él piensa, bueno, ¿qué salida tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y él sugiere, de alguna manera, cambiar el sistema de lealtades, es decir, repensar todas nuestras relaciones. En un párrafo que lo quiero leer dice así: cambiar las lealtades, de esto se trata finalmente. Nuestra única urgencia es cambiar las lealtades, no es solamente acercarnos a Venezuela, incluir a Cuba o negociar con China. Argentina habla de un nuevo mundo multipolar, pero este mundo que resulta posible todavía no existe, hay que producirlo. Lo que tenemos hoy en día son zonas de influencia remanentes de la Guerra Fría. Todavía es la realidad política de Latinoamérica. No será llamando a Latinoamérica América del Sur que lo vamos a modificar. Tendremos que sacrificar actualización de tecnologías y precios. Seguramente tratarán de tentarnos con ofertas convenientes. En el pasado esa política cortoplacista resultó suficiente y exitosa. Se verá frente a la actual coyuntura y aprovechando la experiencia aprendida si logramos ver más allá y logramos establecer nuevos vínculos que cuestionan nuestra historia de dominación y periferia irremediable. No debemos descartar la presencia siniestra de la guerra. Si no lo logramos, nuestras victorias serán únicamente deportivas y la banalidad reinará en nuestras sociedades. Bueno, a mí me parece muy importante repensar la cuestión de la actualidad económica, también teniendo en cuenta el nuevo sistema que se llama multipolar y que implica a los emergentes. Por eso es que queríamos tocar el tema BRIC y por eso queríamos tocar la cuestión de la actualidad económica. Y por eso invitamos a Carlos Ábalo, que es un economista especializado en política monetaria, financiera nacional e internacional, a Ernesto Matos, que es economista e investigador del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria y de la UBA, docente de Economía en la UBA, y a Santiago Solda, que es economista de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, AIER. Bueno, la agenda arranca, Santiago, luego expone Ernesto y finalmente expone Carlos Ábalo, y luego de cada exposición hay un momento para hacer preguntas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. A mí personalmente y a Iera que nos invitaron a exponer. Quería decir también que yo trabajé en el Ministerio de Educación, en la parte de Educación Superior, no en la mejor años de Argentina, en 2002. Si bien no fueron grandes años para el país, en lo personal fue muy interesante el trabajo que hice acá. Primero con el programa de crédito educativo y después en la subsecretaría. Justo me tocaron esos años duros, la negociación de López Murphy, con el tema de los 600 millones de dólares para las universidades, así que
estuvimos ahí todos a punto de renunciar, finalmente la renunció él antes que el secretario, se había pedido toda la renuncia. Bueno, pero fue una linda experiencia para mí lo personal. Bueno, nosotros habíamos, no quiero hacer una autorreferencia, pero el año pasado, en abril, hemos hecho un documento que era justamente a partir de la reunión que había tenido habían hecho los BRICS en Sudáfrica, sobre cómo estaba avanzando este bloque regional. Y básicamente se habían planteado ahí dos cuestiones. Primero, que era muy importante para Argentina poder integrarse a este grupo de países, sumarse en la medida de sus posibilidades y que fuera invitado, por supuesto. Y en especial porque sobrevolaba una amenaza encima de la Argentina y que era muy importante estar vinculado, formar parte de un grupo que tuviera fuerza. Lo de la amenaza que sobrevolaba, era una amenaza oscura que sobrevolaba, ahora vimos que tenía forma de buitre, no era amenaza. Lamentablemente las cosas se dieron. Así como también coincidió la invitación que hicieron ustedes antes de que esto pasara, con lo cual el tema del BRIC parece que tiene mucho más fuerza ahora que lo que tenía antes, porque es muy necesario que Argentina se vincule con otros grupos de países con lo cual pueda tener más peso para defenderse. Acá estoy mostrando una foto del informe del Fondo Monetario Internacional, está en inglés, por eso de ahí, porque quería hacer una breve reflexión con los mismos datos que pone el Fondo Monetario, de que el mundo estaba cambiando en la última década. Se pasó de un mundo, primero del mundo bipolar, que termina con la caída del muro de Berlín, a un mundo unipolar, donde parecía que Estados Unidos iba a tener una larga ascendencia y gobernanza, sobre todo en la situación mundial. Pero algunas cosas no estuvieron previstas, hubo cambios de todo tipo, por supuesto, ¿no? Pero en especial en lo económico hubo toda una movilidad de capitales mucho más fuerte de la que estaba pensado y generó un cambio en el flujo de las inversiones y de la producción mundial que hizo que muchas de las inversiones que estaban radicadas en el primer mundo salieran hacia los países emergentes, los países en vías de desarrollo que estaban con más capacidad de avanzar, de retenerlas, de que se integraran en sus países para empezar a fabricar. Eso provocó que las tasas de crecimiento de los países en vías de desarrollo, sobre todo los países emergentes, fuera mucho más alta, se disparara y que la de los países desarrollados cayera. Eso es lo que se veía un poco en el gráfico anterior. La tasa de crecimiento de las economías de los países desarrollados es la de abajo, son la roja y naranja, bueno, no se ven bien los colores, pero la de abajo, mientras que la que está arriba, la de los países en vías de desarrollo, se nota fuertemente la caída del año 2009 y cómo sigue después, si se recuperara, sigue por lo menos 2,5 puntos, 3 puntos por arriba de las que están en vías de desarrollo. Acá están los datos concretos, ¿no? Si bien durante el año 96 y 2005 los países desarrollados habían crecido a un promedio de 3% anual, a partir del año 2006-2007 empieza a caer muy fuertemente la tasa de crecimiento, pasan 0,1 en 2008, menos 1,1 en 2009, 2 en 2010, 1,5 en 2011, pero se mantienen en una tasa baja, incluso las proyecciones del mismo fondo eran de 1,9, 2%, sin entrar en los detalles por país, ¿no? Bueno, ya vimos, se supo que la economía de Estados Unidos había caído en el trimestre 2,9%, que era un dato que no se tenía en cuenta porque suponía que Estados Unidos estaba recuperando. Al contrario de eso, también seleccioné, que lo hice a mano, datos de abajo que no se ven, son las tasas de crecimiento de los países en vías de desarrollo, pero especialmente los de los BRICS, ¿no? Con tasas mucho más altas que llegaron a duplicar o a triplicar en algunos casos la de los países desarrollados. Esto se debía fundamentalmente porque muchas de las inversiones que antes se daban en los mismos países desarrollados, que eran los que tenían el mayor mercado de consumo, se trasladaron a muchos de los países emergentes, sobre todo al sudeste de Asia, pero también a muchos otros lugares. No son los únicos países que crecieron eso, también África creció mucho en la última década, está teniendo tasas muy altas, incluso la parte más pobre de África creció mucho, el sudeste de Asia, por supuesto, también Latinoamérica, un salto muy grande, y Argentina también en particular, en especial por lo menos hasta los últimos años, ¿no? Ya el año pasado y este año también como que se frenó un poco y hay que pensar un poco, reflexionar de cómo hacer para volver a las tasas pasadas, ¿no?
Más allá de eso, bueno, ahí puse en los gráficos, no llega a ver bien desde acá, la potencialidad que tienen los países del BRIC es muy grande. Ellos están, en las reuniones que están haciendo anualmente, están promoviendo que es necesario avanzar hacia un mundo multipolar, hay que terminar con el unilateralismo. Además, los principios que gobiernan el mundo tienen que ser la paz, las relaciones internacionales, el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas, la no intervención de otros estados, en definitiva unos principios rectores muy diferentes a lo que estuvo ocurriendo en los últimos años. En particular con el tema de los fondos buitre, bueno, es un claro ejemplo de la vigencia de eso, ¿no? Fíjense que Argentina, que está pagando su deuda, que parecía una cosa que era impensable que pudiera pagar la deuda externa, hizo un proceso de reestructuración muy exitoso durante esta década por un grupo muy pequeño de tenedores de bonos que lo habían comprado después del default, ya bastante más adelante. Un juez que representa a los tribunales de Nueva York, que es donde tienen base todos estos procesos de reestructuración de deuda, aún representando, estos representan el 1% de los tenedores de deuda argentina, pero todo lo que quedan afuera son el 7% y la Corte Suprema de Justicia no interviene como para hacer lugar a un reclamo de este tipo, porque es una situación muy injusta que pone en clarísimo riesgo que Argentina tenga que defender. Entonces, bueno, creo que esos principios son tomados por el BRICS. De hecho, ayer hubo una reunión muy importante donde estuvo el canciller Timmermans, el tema del G77, y hay 3 declaraciones muy fuertes de Brasil, de India y de Rusia al respecto, ¿no? El ex canciller patriota de Brasil había dicho básicamente que lo que estaba en cuestión era el mismo Estado de Derecho, ¿no? Porque esas medidas que la podían hacer las empresas privadas siguiendo su interés individual o corporativo, poniendo en riesgo toda la seguridad de todo el conjunto del sistema de pagos internacional. Lo mismo dijo el embajador ante Naciones Unidas de India y la gente de Rusia. Lo cierto es que este grupo de países del BRIC tiene una potencialidad muy grande. En primer lugar, porque reúnen al 40% de la población mundial. Segundo, porque representan el 30% del Producto Bruto Mundial. No solo el 30% del Producto Mundial, sino que es la mitad de todo el producto de los países emergentes, los 5 países reunidos. Y está rompiendo a muchos de los más grandes exportadores actualmente, en especial China, que pasó a ser el mayor exportador mundial actualmente. Yo he puesto en un gráfico que no se llega a ver cuáles eran las exportaciones y las importaciones de cada país de estos sitios. Incluso me tomé el atrevimiento con la esperanza de que Argentina sea aceptada ahí, incluyendo también a Argentina. Lo que es bueno ver, tener en claro acá, que en particular China, bueno, es el mayor exportador mundial, es el único de estos 6 países, entre ellos, o sea, los que se importan entre ellos, China es el único país que tiene superávit comercial. Importa 140 millones, importa 106 millones. El resto todos tienen déficit. Brasil exporta 70, Sudán tiene 40 países tienen la misma balanza equilibrada. Argentina le exporta a estos países 25, importación 26, Rusia exporta 46, importa 50. India exporta 28, importa 65, Sudáfrica importa 15.000, importa 75.000. Ellos mismos se van a ajuste, que es una de las características actuales del modelo chino. Voy a poner también acá las exportaciones industriales de la Argentina. Porque creo que si bien Argentina tiene muchas vinculaciones con este país y está exportando mucho, China pasó a ser un gran importador de productos argentinos. En general a todos estos países exportan mayoritariamente, sacando el caso del Chile, importan productos primarios, lo cual es un gran desafío también para el día de mañana. A Sudáfrica, por ejemplo, lo que es el futuro, lo que es la importancia de la verdadera independencia argentina está vinculada con las exportaciones de productos
manufacturados, son los mismos valor agregado, son los que generan mayor fuente de trabajo, mayor fuente de trabajo de calidad, lo que implica invertir y bajar el conocimiento continuo en la producción. Si vemos esto en los países del BRICS, todavía un poco lo que importa el productor industrial. La manufactura industrial de Argentina básicamente están exportadas a Latinoamérica. De todo lo que exporta Argentina todos los años en manufacturas industriales, son 21 millones de dólares, América Latina exporta el 83%, o sea que prácticamente 8,5 de cada 10 exporta a Latinoamérica. La mitad a Brasil, mucho del resto de los países vecinos, Chile y Uruguay también exportan más de 1 millones de cada uno. A Europa se exporta Europa exporta el 6% de sus productos industriales, Estados Unidos y Canadá también exporta el 6% de sus productos industriales, Asia exporta solamente el 2,8% de los productos industriales y África el 2%. Con lo cual, digamos, a futuro, día de mañana, China va a tener que plantearse, ya tendría que haberlo hecho, ya hay declaraciones de la presidenta, del ministro de Economía, del canciller, del ministro de Industria, diciendo que quiere generar valor en exportaciones, pero todavía no se ha logrado ponerlo en la práctica o bajarlo. Un plan de exportaciones retos, si bien hubo medidas a principio de año con el tema del PADEX, acuerdos con las empresas para que exporten, voy a explicar lo que importa. Pero más allá de eso se exporta poco. Y al BRICS también se exporta mucho, se exporta poco. Si uno saca a Brasil, sí se exportan los 100.000 millones, más los países límites, no hay que poco para exportar. La única manera de poder lograr que la máximo nivel de vida desarrollarse es que la mayor parte de la población se dedique a trabajar en producciones de alto valor agregado y en productos que tengan una fuerte parte de medios tecnológicos de valor agregado propio, ¿no? Si una parte de la población todavía está destinada a productos primarios o semiprimarios, como pasa en muchas provincias todavía, si bien se ha avanzado mucho en el tema del empleo, eso se mejoró, todavía sigue teniendo un nivel de poder adquisitivo medio. Fíjense más o menos cómo es la situación con cada uno de los productos con los países del BRIC. A Brasil se exportan 11.000 millones y importan 19.000 millones de productos industriales, lo cual da un déficit de 8.000 millones. A China se exportan solamente 174 millones de productos industriales y se importan 10.000, hay casi 10.000 millones de déficit. Los otros tres países no hay tanto, pero hay mucho para ganar y para explorar. A Rusia se exportan 50 millones de productos industriales y se importan 450 millones. A India se exportan 37 nada más y se importan 556. Y a Sudáfrica 234, y ahí sí hay superávit en Sudáfrica, es por el único que hay, ¿no? Pero en definitiva con estos países tenemos un déficit de 19.000 millones de dólares. Es un desafío, es algo para plantearse y para salir a modificarlo. Porque hay dos maneras de integrarnos con el BRICS. No es tampoco todo flores. Podemos integrarnos como proveedores de materias primas, productos primarios, que va a ser una realidad. Digamos que lo que va a generar en la práctica es una desviación del comercio, o sea, lo que hoy mucho de lo que está exportando a otros mercados se va a redirigir ahí, o a lo mejor es producción nueva, que termina mandando ahí, alimentos, energía, minerales, bienes, o se puede lograr integrarnos como proveedores de bienes manufacturados, con lo cual sería un gran beneficio para todo el país. Aún si no tienen tanto contenido tecnológico como manufacturas industriales, aún si a los mismos alimentos, o energía, o materias primas, o minerales, se les puede agregar más valor, eso va a ser un montón de inversiones nuevas para las provincias, para el interior, que no tienen tan desarrollada la parte industrial. Tengamos en cuenta que ya India y China, como hemos dicho, el 40% de la producción mundial, están creciendo a tasas altísimas de hace 15 a 20 años, y Argentina, aún en el mejor de los escenarios, no tiene capacidad de responder a esta oferta. O sea que, pudiéramos, sin agregar tanto valor agregado a las exportaciones, aún también ahí se traducirían muchas inversiones y muchas nuevas fábricas y complejos de elaboración de bienes para todo el interior, ¿no? Por supuesto, el mejor escenario es el escenario industrial, y así como todos estos países pueden también venir a invertir en Argentina para desarrollar empresas para acá, lo que uno desearía con las inversiones extranjeras, porque también ya hemos roto muchos mitos en esta década,
es que las más deseables de todas son las inversiones que se realizan acá, que son empresas nuevas, no es que se compran empresas que ya están, sino empresas nuevas que se invierten, que fabrican bienes que no se tiene la tecnología para fabricar y sobre todo que se exportan, por eso lo digo porque las empresas que vienen a invertir en Argentina obviamente después van a estar esperando llevarse el retorno a su país en algún momento. El primer año, el segundo, el tercero, el cuarto o el décimo, que en algún momento esos que invirtieron se lo van a querer llevar, van a querer llevarse más de lo que invirtieron. Entonces por eso es muy importante que lo que se lleven sea una parte de lo que exportan y no que se lleven más de lo que están logrando acá, porque si no va a generar una presión sobre el balance de pago y sobre las divisas que, como ya sabemos, aún si termina bien todo el tema de la negociación con la deuda externa, va a haber que pagar más de lo que estaba previsto, por lo cual las divisas van a contarse con más seguridad. Y acá, como para no tampoco caer siempre en el escenario pesimista, por la situación que estamos viendo por el tema de los fondos buitres, digamos, este es el escenario que deberíamos lograr tener, ¿no?, para el futuro. Es decir, que no solamente se exporten a los países limítrofes, sino que tener muchos países con los cuales se exporten muchos manufacturas industriales. Está marcado en el mapa Rusia, China, India, España, Francia, Italia, ¿no?, en particular. Porque esto tiene no solo por el tema de el beneficio que va a ser para el balance comercial argentino todos los años, que todos los años tiene un déficit muy grande de manufacturas industriales, sino porque va a dar un posicionamiento y una lectura del tablero mundial muy diferente a la que tenemos actual. Hoy nosotros todavía tenemos apegado a que nuestras relaciones son con Europa, con Estados Unidos, con los países de acá. Distinto sería el caso donde todas nuestras empresas más importantes, quizás, de la Argentina, estuvieran volando y viajando todos los años a Rusia, a China, a India o a otros países de Europa para viajar. ¿No? Creo que el tablero mundial que tendríamos en la cabeza sería mucho más amplio y pasaremos a tener una visión nacional. Países de Líbano tener una visión regional, mirando lo que está pasando en el continente frente en África, lo que está pasando en Australia, o en Oceanía, o en la misma Asia, porque para estar lejano. Bueno, esto que es una expresión de buena voluntad, una expresión de deseo, no es fácil lograrlo, ¿no? Porque, por supuesto, no es lo mismo salir a exportar a Brasil, salir a exportar a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Uruguay, que ir a exportar una nueva exportación a la India, a China, a Rusia, ¿no? Hay una diferencia cultural muy grande en que llegar a estos mercados de lo que no está acostumbrado a conocer en América Latina, que tenemos 500 años de historia común compartida de esto implica toda una política de educación, me parece que también le cabe al gobierno de cómo salir a entrenar, a fortalecer al sector empresario, hacer planes de capacitación, de fortalecimiento de las empresas, planes de exportaciones, porque a esto no se llega solo, ¿no? Como dice la propaganda de IPF ahora para el Mundial, la suerte hay que buscarla, ¿no? La suerte no llega. Eso también, digamos, para llegar a este escenario, va a haber que trabajar mucho, cada quien lo va a hacer. Y para concluir, bueno, esta invitación que hace Rusia ahora al encuentro de fortaleza del fin de julio de la BRICS, que allá lo volvió a recalcar el canciller Lavrov, cuando estuvo reunido con Julián Domínguez, que la que se hizo a Rusia. Por supuesto, ahí la pieza fuerte de Sudamérica es Brasil, ¿no? Brasil es mucho más fuerte que Argentina, eso hay que reconocerlo, tiene otra potencialidad. La verdad que no tengo claro bien qué piensa la clase dirigente de Brasil y el presidente, los ministros, sobre la invitación que le hace Rusia a Argentina, supongo que la verdad estará. No creo que tengan ellos temor, porque Argentina no está en la condición de tener en lo político, en lo económico, lo que podríamos llegar a tener en lo futbolístico hoy, en teoría, pero sí creo que a Argentina le agregaría mucho a lo que es América del Sur para los BRICS, ¿no? Yo creo que son los países extrarregionales lo deben tener en cuenta. Pues si bien Brasil es más importante en población, en economía, en exportaciones, en industria que Argentina, Argentina también tiene toda una trascendencia, una historia, es un país de referencia para los otros países de América Latina, para que lo sigan, las cosas que digan Argentina que se escuchan. Y también creo que los dos juntos son más fuertes todavía que lo que es Brasil solo, ¿no? La cantidad de alimentos que pueden generar Argentina y Brasil, junto a la cantidad de energía que pueden generar, la cantidad de población, el porcentaje del mercado que representan, es mucho más fuerte para los BRICS que estuviera Brasil solo. Así que bueno, espero que esto
se den estas condiciones y que lo que fue una invitación después se continúe en hechos y Argentina pueda sumarse, porque le va a venir muy bien, sobre todo para enfrentar toda esta etapa que está viviendo ahora angustiosa con el tema de la guerra externa, que no es la única, ¿no? Pero siempre estar contenido, o sea, formar parte de un grupo con un fuerte peso político es muy alentador para la manera que uno se sienta a negociar. Así que, además, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para hacer? Abrimos ahora el micrófono. Sí, yo tengo una. Claro. ¿Cuál es la situación internacional que favorecería la incorporación argentina o esta invitación? Digo, no es casualidad que se dé ahora en estas circunstancias y que lo haya hecho Rusia, después de que Cristina había anunciado esta idea de doble, la vara con la que se miden las potencias, ¿no? Sí. El doble estándar. Mira, justamente con el tema de la deuda, el fallo de Grecia, que después no tomó la Corte de Estados Unidos para intervenir, me parece que está cosechando muchos apoyos estos días Argentina. Coincido con la posición que está tomando el gobierno, no hay que apurarse porque se escucharon posiciones fuertes en los últimos días, ¿no? Bueno, hoy vi, justo antes de salir para acá, vi los diarios, si no me mal, Argentina había presentado los fondos para pagar, jugando un poco a ver si o no. Pero me parece que está negociando bien porque está consiguiendo muchos apoyos de organismos, de bloques de diputados, de organismos regionales. Y la situación internacional creo que orienta para acá, digamos, el mundo está en una situación que si bien pasó la crisis, la parte más grande de la crisis del 2009, una crisis financiera, terminó siendo económica, y que se salvó, que no generó defaults internacionales y no hubo crisis de deuda en Grecia, en Irlanda, en Italia, en España, en Portugal, fue porque la banca no nos generó cosas, sino a defenderlo y a darle plata, ¿no? A emitir, cosa que acá la China como que hubiera podido hacer. Si no hubiera sido por eso, hubiera explotado. Entonces, eso es lo que tuvo y lo que pareció. Aparentemente hoy se analizó un poco, pero se analizó evidentemente parecería que más calmada lo que la situación europea, parecía que Estados Unidos estaba creciendo, aunque estos datos de estos últimos días bien. Pero los países del BRICS sí están preocupados porque saben que esta situación, esta turbulencia financiera y económica internacional les pega directamente a ellos, porque ellos están creciendo mucho, venían creciendo mucho en la última década, están apostando a exportar mucho, a seguir creciendo. Todo este escenario de gran incertidumbre, también está la parte militar, que se invade, que no se invade el país en otra parte, Oriente, ahí, porque las recaídas del sistema internacional, ahora esto que le pasa a Argentina, que lo hace frenarse, para ellos también son mercados que pierden, ¿no? Son menos productos que pueden exportar, y son turbulencias internacionales que hacen que las monedas se devalúen, también lo dijeron explícitamente. No estoy diciendo nada, estoy solo citando cosas que dijeron los presidentes y los cancilleres. Hay guerras de monedas, el dólar se devalúa, todo este marco de incertidumbre y intranquilidad, los países del BRICS, los países emergentes, no les conviene para nada, ¿no? A ellos, si pudiera mantenerse el sistema estable, estaba viniendo en la última década, para que ellos pudieran seguir creciendo y exportando, Vos hablaste de la correlación entre las inversiones y el crecimiento del PIB de los países emergentes, que bueno, es indudable. Yo me pregunto ¿qué fue primero, digamos? Si el crecimiento de las inversiones posibilitó el gran desarrollo de estos países, o si la decisión de políticas económicas internas en los países con voluntad de desarrollo industrial se convirtió en un atractivo para las inversiones, sobre todo en un periodo de gran liquidez internacional. No, yo apoyo la segunda parte, no digo, ¿no? Eso también pasó, sobre todo, además, no fueron a cualquier país, fueron a países que estaban creciendo, ¿no? Y en particular se tenían muchos países de países grandes, mucha población con un mercado amplio, con potencialidad de crecer a futuro, mucho más todavía. Pero sí lo que pasó fue que una vez que se disparó todo este proceso, las situaciones empezaron a redirigirse, luego de China, India,
mejores países asiáticos, en la región también, que están trayendo instituciones. Pero sí, yo coincido, no es que las instituciones crean una cosa, sino que es una cosa dinámica, pero empieza con que un país crezca. Creo que también a las instituciones termina atrayendo que haya políticas nacionales fuertes para la producción. Mi preocupación, que te la traslado para algún tipo de respuesta, es como que Argentina ingrese a los BRICS, que es una gran noticia. Es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto de corto plazo, el ingreso y la participación real dentro de los BRICS. Me gustaría conocer tu opinión acerca de cuál pensás vos que va a ser el rol del Estado, porque indudablemente la burguesía argentina no es una burguesía que le guste invertir mucho, sino que en general trata de buscar los subsidios del Estado. O sea, ¿qué pensás vos, primero, qué rol tiene que jugar el gobierno en este caso, el Estado nacional? ¿Y cuáles son los sectores en los que a la Argentina les va a convenir especializarse? Porque en todos no va a poder estar. Como él decía, no, llegar a estos países, tal vez estos países es difícil. No es una cosa de para mañana. Creo que la mayor parte de las empresas argentinas nacionales todavía no están en esta calidad para rápidamente posicionarse y salir a exportar ahí. Sí podrían hacer las empresas transnacionales que ya están acá, que tienen una buena dirigencia empresarial, no es una novedad. Lo que pasa es que no van a querer, no quieren, porque la tienen ahí y esos países están creciendo, ya tienen sus propias filiales, ya se reparten el mundo con un sentido regional. Ya en China tienen sus propias filiales, en India, en Rusia. No quiero dar ninguna marca, pero parecía algo. La filial regional de Chile no va a tener interés de salir a competir con la filial de Chile que está haciendo Rusia. Por decir un ejemplo, ese grupo no lo veo salir de exportar, así que no lo tendría en cuenta. A la empresa nacional le va a costar más. Va a haber que invertir mucho, el Estado va a tener que invertir mucho ahí en planes de prevención para prepararlas y para acompañarlas. Me parece hoy que si Argentina tiene que salir a llegar ahí, mucho de esto va a depender de los proyectos que están liderados por el Estado, que están vinculados con empresas del Estado, por ejemplo, IPF, o con nuevas tecnologías, hidrocarburos o con nuevas tecnologías. Parece que el Estado va a tener que guiar ahí, va a tener que negociar políticamente con estos países que necesitan hacer exportaciones de productos de alto valor agregado, como ya lo hizo, ya lo dijo la presidenta, me acuerdo hace 2 años, con el presidente de China, cuando viajó a China, y el presidente de China dijo, nosotros no hay problema, estamos dispuestos a comprarle, tienen que venir con productos para vender, nosotros estamos dispuestos a comprar lo que tengan. El presidente de China dice no. Pero creo que ahí lo que veo como más factible es como que el Estado abra el camino, negocie, y que con estas empresas del Estado, con estas empresas donde el Estado tiene una parte importante de participar, después sí invite a empresas privadas que se asocien atrás, por ejemplo a la IPF, que desarrolle contratistas y empresas proveedoras privadas que se vayan a desarrollar con IPF, que vayan con IPF acompañando a aportar mucho de lo que se necesita en el país, muy como otros sectores. Y creo que los sectores que podrían estar ahí, a nivel privado lo que veo con más contiene son los la minería agrícola, en los lugares donde se puede aplicar una tecnología similar a la Argentina. Algo del sistema de industria automotriz, aunque la automotriz también rige lo que dije antes para la tradicional, ¿no? También están distribuidas en el nacional. Y después, bueno, industria naval, industria de ferrocarriles, cuando se recupere, industria farmacéutica, que algo desarrollado hay, industria de bienes culturales, que Argentina exporta mucho, industria de software, que exporta mucho el sector privado, sobre todo ahí muy importante. Pero creo que ahí es central el rol del Estado para poder lograr que se llegue fuertemente a estos países, porque si no, no vamos a ir. Con respecto a lo que vos estabas diciendo, el aumento de las exportaciones implica divisas. O sea, lo que yo quiero ver, lo que me gustaría que comentes un poco es, en función de todo esto, cómo ves el correlato político, ¿no?
tema de las divisas. Claro, sí. En realidad, el aumento de divisas, o sea, las exportaciones es lo que marca en realidad todo el proceso de industrialización, digamos. O sea, lo que yo quiero ver es, con respecto a las exportaciones, cuál es el correlato político de todo esto, ¿no? O sea, cómo se mueve el tablero, para decirlo de alguna manera. Lo que habría que decir también que los BRICS tienen una política, como estamos con el tema de la carga de las monedas, evitar estas devaluaciones, los países del BRICS, lo que están promoviendo ellos fuertemente es el tema de la exportación de monedas propias. ¿No? Cada uno, acuerdo China con Brasil, el swap de moneda. swap de moneda. Eso sería muy importante. Sería muy importante y Argentina lo aprobó esto, pero fue sí, estaba privado, porque yo fui al acto de haber sido 2008 o 2009. Para promover el intercambio de monedas propias del intercambio comercial. Lo que pasa es que es una cosa voluntaria y las empresas no lo hacen, las internacionales no lo necesitan. Y por lo último que había leído hace tiempo, creo que no llega al 3% de la producción que hace monedas propias. O sea, termina 20 pesos, 20 reales y después se cancela la diferencia dólares, pero solamente para eso. Sería muy importante hacer esto para Argentina, sobre todo porque ahora va a ser un escenario y no vamos a contar mucho dólares, obviamente va a haber que guardarlos, cuidarlos mucho para hacer pago de él, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que decís por ese sentido. Buenas tardes a todos y todas. Primero, mi presentación, un poco por suerte, lo bueno de tener otro economista acá en la mesa es que mi presentación ya está, todos los datos estadísticos lo vieron. Así que ahora va a ser un poquito más simple. ¿Por qué estamos en esta situación y por qué estamos pensando en los BRICS? Hace 40 años pensar alinearse con China y Rusia hubiera sido estar desaparecido, ¿no? Esa es la cuestión central. Hoy por hoy lo pensamos en un mundo multipolar, si se quiere, de contrahegemonía cultural, y donde las burguesías o el intento de burguesías nacionales no han podido nunca elevar la tarea más simple del capitalismo, que es constituirse como burguesía acompañando al Estado. En esta plataforma de exportación que hoy tiene la Argentina, en su principal producto, que es la harina de soja, pellets de soja, está en manos de 3 multinacionales, Cargill, Bunge, Dreyfus, de las cuales Cargill también nos afecta por otro lado, porque está en el tema de las harinas. Justamente de los 18 establecimientos más grandes que existen para molienda de trigo, 5 los tiene Cargill. Le sigue Lago Marcino, nunca me acuerdo cómo decir, Lago Marcino, y el otro creo que es Molinos. O sea, estamos en una situación en la que la Argentina no solamente tiene la necesidad de ir a buscar las divisas al exterior, sino tiene el problema de restricción interna, que es justamente el plano político en cómo se define y se estructura, si se quiere, la estructura productiva argentina, teniendo en cuenta que de las empresas transnacionales el 80% de los dividendos que se llevan los accionistas capitalistas en Argentina, el 80% va justamente a estas empresas transnacionales. Un 20% es para lo que podríamos decir capitalismo nacional, empresario nacional. Eso plantea una disyuntiva que hace ese 20% ante ese poder económico que tienen las transnacionales, no solamente por el poder económico, sino por el poder tecnológico. Y la forma en la que tienen, obviamente, a nivel internacional, de hacer lobby como lo hacen con este tema de los fondos buitre, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que este tema de los BRICS, ya un poco los datos lo vieron acá con el colega, ¿se ve o no se ve muy bien? Uno de los temas que importa a la Argentina justamente está en el gráfico abajo. Es que muchos de estos países, a partir del 2007, entraron en un proceso de recesión, ya no se crece al 14%, se está creciendo al 7%. Y eso implica una desaceleración en la economía y la principal economía, que es China, que son la línea de India, China, la roja. Justamente, esa desaceleración en términos económicos implica la necesidad de empezar a cubrir, por lo menos, o ampliar los mercados. De ahí es donde entra la Argentina, justamente. Porque justamente el tema de las harinas que exportamos, las exportamos mayormente a Europa, no tanto a China. Sí la exportamos en totalidad lo que es poroto. Entonces, cuando uno ve esa situación y ve que la mayoría de los ingresos por divisa, el 40% desde 2003 a 2012, 2013, es justamente por cereales y oleaginosas, y principalmente por el complejo sojero. Entonces ahí es cuando tratamos de comprender esta invitación. El problema que surge
de esta invitación es que hay un proceso de desaceleración también en los cultivos de cereales que tiene este grupo. Estos datos son justamente del último informe del Instituto Brasileño de Geoestrategia, Estadística más que nada, que plantea esta situación justamente. Ahora les voy a mostrar los datos de cultivos. ¿Dónde están los cultivos? Hay producción de cereales. Abajo a la derecha, desde el 2000 al 2010, esta producción se ha estancado, o por lo menos ha crecido muy poco. Lo que marca obviamente la necesidad de tener un mercado que provea cereales, por casualidad, bueno, justamente la Argentina. Entonces, el problema tal vez que se podría plantear acá, ahora está en el plano político, en cómo diseña el Estado este tipo de acuerdo con un espacio económico que hoy obviamente es el contrapeso a Estados Unidos, pero que requiere justamente de este tipo de productos, cereales y oleaginosas. En ese plano, y la necesidad que ellos tienen, y la invitación que a nosotros nos hacen, nos plantea la decisión, por lo menos desde la política, de qué forma la Argentina se va a insertar acá. O vamos a profundizar en la estructura productiva desequilibrada que planteaba Diaman, que es justamente un sector agropecuario dinámico, que es mucho más eficiente que el industrial, porque el industrial no tiene la protección del Estado para ser más eficiente, no porque sea ineficiente la industria argentina, lo cual nos llevaría a profundizar esa estructura productiva desequilibrada, apoyándonos solamente en la producción primaria. Y eso es justamente lo que hoy tiene que pensar la Argentina, porque encima estamos en un contexto en que estos grupos financieros han diseñado, desde el año 70 en adelante, desde la crisis del petróleo, la necesidad de recubrir sus inversiones extranjeras. ¿Qué precisan ellos? Hoy una inversión extranjera para ir, seguridad jurídica y tratamiento igualitario entre capital y capital extranjero, nacional extranjero, modificación de los años 90. Esa modificación de la ley extranjera todavía no la hicimos. Entonces, en ese contexto es que este grupo de transnacionales, que están justamente, como bien lo explicó acá el compañero, que no van a venir a competir entre filiales. Ya tienen decidida la estrategia internacional. La estrategia internacional es: producimos en Argentina, ensamblamos en China y hacemos el diseño en Italia. Eso es el mundo capitalista, hoy es como está definido. Y en ese mundo capitalista también se diseña lo financiero. Y lo financiero está expresado en esta necesidad que seguimos en los años 70 de poner la soberanía de los tribunales nacionales en Nueva York, como una necesidad de los capitales extranjeros para reasegurarse, ese fue el discurso, reasegurarse de estos países emergentes que viven de conflicto en conflicto. De esa forma es porque estamos discutiendo en Nueva York. El otro plano tiene que ver obviamente con este tratamiento igualitario. Hoy, ¿de qué manera las transnacionales ejercen el poder? ¿Qué denuncian hacia ahí? México, año 2014, Le Monde Diplomatique de junio, ejemplo más claro: el Estado mexicano le pone un impuesto a una empresa de gaseosas y la empresa de gaseosas lo denuncia ante el CIADI, le gana al Estado mexicano y lo demanda por 50 millones de dólares. ¿Qué significa eso? 50 millones de dólares del pueblo mexicano que terminan en una transnacional, por cómo está hoy organizado el sistema financiero, el sistema jurídico y el poder de lobby que tienen estas transnacionales. Guatemala, empresa norteamericana eléctrica, demanda al Estado guatemalteco porque le pone un tope a la tarifa eléctrica. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si quisiéramos, como se está discutiendo en la Argentina, el tema de las tarifas, ya lo hemos escuchado a unos economistas que dicen: no, hay que reajustar las tarifas, hay que reajustar las tarifas. Eso es un pedido de las transnacionales. Lo que pasa es que el Estado lo que decide es plancharla. No nos extrañe que también nos pueda llegar una demanda por el CIADI por hacer este tipo de política. Lo que pasa es que en Guatemala, la empresa transnacional que demandó al Estado guatemalteco por regular la tarifa eléctrica ganó ese juicio. Entonces, este es el problema que hoy tenemos en la Argentina y en esta invitación a los BRIC. Hay que ver de qué manera nos insertamos en medio de toda esta ingeniería financiera, en medio de todo este entramado jurídico que obviamente busca la forma de someter o de por lo menos condicionar el desarrollo de los estados nacionales. Porque la Argentina, como en muchos medios liberales se ha escuchado, no ha recibido grandes flujos de inversión extranjera justamente. Eso es una realidad, estamos en el quinto o cuarto puesto. Los últimos datos de IED de la CEPAL marcan eso. Entonces,
la Argentina ha crecido en una dirección de política económica basada en el ahorro interno, basado en la obra pública y basado en el endeudamiento específico con el Banco Mundial, con el BID, pero directamente en lo que es infraestructura. Entonces, en ese plano es que la Argentina tiene que seguir ese camino. Ahora, la inserción con los BRICS plantea ese desafío. ¿Cómo hacemos para continuar esta inversión pública, esta inversión del Estado que planifica y direcciona ante la necesidad urgente de... la necesidad urgente de que Estados Unidos ha avanzado en toda la región? Eso es la expansión de la OTAN sobre Euroasia. Los únicos países donde no hay serían bases de la OTAN son China, Rusia e Irán. No solamente tenemos, por un lado, la expansión del sistema financiero, en los casos como Guatemala, México, en la situación en la que estamos nosotros demandados y dependiendo de un juez de primera instancia en Nueva York, sino también tenemos el problema de la expansión militar norteamericana que afecta al comercio. Afecta realmente al comercio porque tiene influencia de lo que llamamos guerra de baja intensidad, guerra psicológica, guerra de convencer a una población que comerciar con la Argentina, con un país que no tiene libertad, que es una dictadura, que no tiene medios de comunicación independientes, como bien dicen los demócratas y republicanos, Rubio y Menéndez, que son anticastristas, también por definición, pero que acompañan a los fondos buitres en esta digamos, sanción y que los apoyan y que denuncian a la Argentina como una economía parecida a la venezolana, ya nos dirían Cuba en este caso, y de esa forma influyen en otros países para que se evite cualquier tipo de comercio. Por eso la idea de diversificar el comercio que ha llevado a la Argentina adelante, y que esta semana se anunció el éxito de empezar a comerciar con Vietnam, se ve en peligro por esta guerra de baja intensidad que planea la CIA y el Pentágono. ¿Se entiende? Y que obviamente se expresa militarmente en este mapa, justamente. Por eso Rusia y China deciden, junto a Brasil y Sudáfrica, la necesidad de incorporar a la Argentina, porque la hipótesis norteamericana de la CIA y el Pentágono era que el comunismo iba a llegar por la Argentina. Por eso la necesidad constante de aislarla en todos los términos, hasta comerciales. Ya contaba Jaureche una anécdota de un embajador en la India que lo habían acusado de que se había pasado de copas y que eso frustró un comercio que había entre Argentina e India que podría haberse iniciado ya en el 47 y que eso fue maniobra obviamente de los medios de comunicación alineados a los intereses norteamericanos y los medios de comunicación que levantaron esa noticia con esa forma, ¿no? De decir, bueno, mirá, tenemos un embajador medio borracho, tiraron a la India, ¿qué tipo de comercio podemos hacer? Entonces, en ese contexto es que la Argentina trata en estos últimos 10 años buscar expandir el comercio. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Ha diversificado la exportación geográfica. Lo que todavía cuesta transformar es los componentes de exportación, pero cuesta porque todavía estamos condicionados por las empresas transnacionales que no van a permitir, o por lo menos no está en sus planes, desarrollar la tecnología en el país. Y eso corre por cuenta del Estado. Y el Estado sí ha invertido en educación, en inversión, en universidades, en centros científicos, que le va a permitir hoy, como podemos pensar el ejemplo de la revista de la motocicleta Sudaca, o de esto de fabricar satélites, de ser un país que pueda empezar a fabricar manufacturas, que pueda tener un desarrollo nuclear, pero que está basado justamente en la decisión del Estado, no está basado justamente en los intereses que tienen las transnacionales. Las transnacionales, y para esto voy terminando, en el año 73, en el año 76, en la reestructuración del orden internacional, un librito así que sale del Fondo de Cultura, lo pueden comprar en la Feria del Libro, planificaron, así como nos juntamos nosotros, un grupo de intelectuales, economistas, abogados, politólogos, sociólogos, cómo iban a diseñar desde el año 76 al año 2020 la economía en el mundo. ¿Y cómo era? El problema que había en el año 76 es que había empresas estatales. Primera planificación, privatización de esas empresas. Segundo, la regulación. Desde los años 45 al año 2010, el arancel que había de protección a nivel internacional pasó del 46% al 4%. Eso lo diseñaron también
para permitir que sus productos de los países centrales, Europa y Estados Unidos, penetren en los mercados latinoamericanos. Bueno, todo eso siempre está planificado y no está librado al azar. Por eso tuvimos el periodo de convertibilidad donde fue privatización, desregulación y reforma del Estado. O sea, dejar el Estado en la expresión mínima para que un grupo de empresas transnacionales, en su mayoría europeas, compraran los activos del Estado y se quedaran con la rentabilidad y el monopolio estatal que pasó a ser monopolio privado. Y de esa forma empezaron a fijar los precios internos y también los precios, la formación del precio de costo de la producción de mercancías. Así que eso es el panorama hoy en el que se encuentra la Argentina con este desafío. Hay de sobra, todavía me parece, con todo lo que se viene haciendo, esperanzas para poder modificar y lidiar con los intereses de empresarios que desde el año 2004, según la utilización de capacidad instalada industrial, no pasaron del 60%. Eso significa que están fabricando con las mismas máquinas, la misma cantidad de trabajadores, las mismas mercancías hoy en Argentina. Eso significa que no invirtieron. Y eso significa que entre el año 2002 y 2012 se fugaron 73.000 millones de dólares que solamente se corresponden con la cantidad de ventas que tuvieron a partir del 2008. Si uno solamente toma los supermercados, donde ve que se comercializan desde pan, plasmas, no sé, teléfonos, llantas, ferretería, ahí está concentrada toda la industria argentina que se comercializa hoy en Argentina. Entonces, con todas esas ganancias que tuvieron desde el 2008 al 2012, lo que hicieron fue directamente fugar esos 73.000 millones de dólares al exterior. Y por utilidades y dividendos, en todo el periodo se llevaron 40.000 millones de dólares, lo que suma 120.000 millones de dólares, casi 11 veces lo que teníamos que pagar por el Club de París. Y obviamente esos recursos fueron transferidos y no fueron invertidos en Argentina, lo cual hoy necesitamos, en el contexto en el que estamos, de liquidación de divisas, de restricción externa. Entonces, para ir terminando, la preocupación hoy son dos: la restricción interna por la fuga de divisas de este sector industrial transnacional que no invierte, y por otro lado, el diseño financiero que hoy Estados Unidos ha tratado, o por lo menos ha puesto con Europa, sobre temas específicos como es la reestructuración de las deudas, y por otro lado la ingeniería del Banco Mundial, que siempre estuvo en manos de los norteamericanos y el Fondo Monetario siempre los europeos. Por eso llegó un tipo llamado Wolf, que representaba los intereses del complejo militar industrial de Estados Unidos, a ser presidente del Banco Mundial, y por eso propusieron el CIAI para resguardar las inversiones que tenían los distintos capitales de las empresas transnacionales en el mundo, para que no tuvieran ningún tipo de perjuicio o ningún tipo de regulación por parte del Estado. Muchas gracias. Es un poco complicado ver por dónde entrar, pero un poco la pregunta, sobre todo con respecto a la exposición de Matos, es bueno, ¿cuál es la salida? Porque no hay que olvidarse que estamos en el sistema capitalista mundial. Y el sistema capitalista mundial tiene la regla del capital. Es decir, ni siquiera China las ha podido dar vuelta. Y bueno, entonces no hay posibilidad de dar la vuelta. Durante años tendremos que aguantar el capitalismo. A mí no me hace ninguna gracia, pero es así. Y quiero decir, digamos, el feudalismo duró 10 siglos. Y bueno, el capitalismo todavía parece que tuviera, digamos, no sé si en siglos, pero está bastante. Lo que pasa es que hay una dinámica muy fuerte dentro del sistema mundial predominante. Ya es un sistema mundial capitalista. Esto, desde los años 90, es un sistema mundial capitalista. Es decir, la integración capitalista en el mercado mundial se ha profundizado, no ha retrocedido para nada. Entonces hay que pensar en función de esto, cómo la Argentina se inserta en esto con una economía nacional lo más grande posible. Esta es, no hay otra respuesta.
la respuesta de China fue esa. Es decir, el aislamiento llevó a la Unión Soviética a la disolución. Y lo llevó por una razón. Si había un conflicto armado, ¿cómo se resolvía? Por la velocidad de producir todos los elementos de choque. Y si la productividad estaba del otro lado, evidentemente el choque no podía venir. China usó un elemento propio que tenía, que es la mano de obra barata. Entonces, con la mano de obra barata, con la política de Mao, la autarquía de Mao le sirvió a la larga para ingresar en el sistema mundial. Lo que consiguió China es una magnitud de economía nacional muy grande que fue posible en el aislamiento. Pero cuando lo consiguió, se encontró frente al desarrollo de la fábrica mundial y a la presencia de una mano de obra con salarios bajos. Entonces usó la mano de obra y se convirtió en el taller del mundo. Y, digamos, China entra al sistema mundial capitalista todavía como capitalismo de Estado. No hay todavía un indicio cierto de que China pase al capitalismo privado. No sabemos cómo se va a resolver eso, pero digamos, la posición de China es esta. El desarrollo autárquico le permitió en un momento dado la fortaleza frente al mercado mundial capitalista, y esto dio lugar al cambio más grande que tuvo el sistema capitalista, que fue el siguiente: la demanda, que estaba limitada, encontró de golpe una ampliación descomunal con el ingreso de China. Es decir, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 1991, el mismo año de la desaparición de la Unión Soviética, genera, por la demanda china de alimentos, minerales y materias primas, el desarrollo de los países emergentes y la transformación del mercado mundial capitalista en un mercado mucho más amplio, donde hay mayor espacio para crecer. Esta es, digamos, el respaldo con el que la Argentina creció de 2003 prácticamente hasta la crisis mundial de 2008. Es decir, el modelo el modelo económico del kirchnerismo se pudo insertar en una economía global en expansión. Pero en 2008 sobreviene la crisis mundial, se empieza a frenar esta posibilidad, y yo creo que los indicios son que se va a frenar todavía más. Por una razón muy simple, y es que está en marcha una tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial está basada en la robotización de la industria. Y esta robotización de la industria, si siguiera exitosamente, va a condicionar el crecimiento de China. De hecho, ya lo está haciendo. Hemos pasado de 10% de crecimiento en el producto a un pronóstico de 8%. Entonces, esto, fíjense, que no es una excepción de un año o dos. Empezó en 2008, pasaron 6 años, ¿no? Y toda la situación de los emergentes empeoró. Entonces, ¿en qué condiciones
afrontamos el desarrollo ahora. Bueno, eso es más o menos lo que, digamos, lo que yo quisiera referir en términos generales. Nosotros hemos podido apoyarnos hasta el 2008 en el desarrollo del mercado interno. El desarrollo del mercado interno llevó a un desarrollo industrial intenso. Pero ahora nos encontramos que fue sorteado lo de 2008, o mejor dicho, la caída de 2009, con el crecimiento que tuvo la economía en 2010, 2011, pero fue en base a expansión monetaria. Es decir, crecimiento del gasto del Estado, y que en realidad no es que el gasto del Estado en sí sea inconveniente. Lo que pasa es que el gasto del Estado se financia en una moneda que no es la moneda mundial. Y la moneda es un activo. El que la tiene la usa no solo para intercambiar, la usa para posicionarse en esa moneda. Y si es una moneda inestable en términos de precio, no es una moneda mundial, porque todos tratan de rajar de ella. Es lo que pasa con la moneda nacional. Entonces, el desafío que hay por delante es cómo la Argentina, en condiciones de no expansión favorable para los países emergentes, logra crecer. Bueno, veamos, podemos decir algo acerca primero de la crisis mundial. La crisis mundial de 2008 no es solo una crisis financiera, es una crisis del capitalismo. ¿Por qué? El capitalismo se caracteriza porque la acumulación avanza con más fuerza que la capacidad de consumo generada por los salarios. Entonces llega un momento en que no hay posibilidad de vender, y frente a la no posibilidad de vender hay una restricción en la inversión. Esta restricción en la inversión llevó a una acumulación de activos financieros. Esta acumulación de activos, o la burbuja financiera, la acumulación de activos financieros llegó aproximadamente a los 900 billones de dólares frente a un Producto Bruto del orden de 70 billones. Es decir, estaba claro que lo que había por delante era una deuda imposible de pagar, porque un producto mundial de 70 billones para hacer frente a instrumentos financieros de 900 billones, estaba claro que iba a haber un conjunto de deudas imposibles de pagar y una quiebra financiera. Pero ¿qué hizo el Estado norteamericano, como dispone de moneda mundial? Financió la quiebra de los bancos. Esta es la verdad. Y al financiar la quiebra de los bancos los puso en pie. Pero ¿dónde está la inversión? Esta inversión que en proporción, digamos, se fue yendo hacia China y a los países emergentes, se fue yendo hacia China y los países emergentes en función también de la inversión internacional. Brasil, no hablemos ya de China, lo que creció en China es la inversión transnacional, es lo que creció en Brasil. La Argentina hace frente a un tipo de desarrollo más apoyado en la financiación del Estado. Pero frente a esto, esa financiación tiene un límite. Y bueno, ¿cómo podemos salir de ese límite? Porque ese límite no es que yo lo digo acá, ese límite se está traduciendo
en un tipo de crecimiento mucho menor. Bueno, ¿cómo se sabe? Vamos a ver primero qué es lo que pasa en la industria mundial. Nosotros, desde los años 70 en el mundo, hubo un proceso de desindustrialización. Los países emergentes, en cierta medida, cuando aparece la demanda de alimentos de China, encuentran la posibilidad, con el aumento de los precios de las materias primas, de financiar su desarrollo industrial con recursos provenientes de la economía primaria. Esto es lo que pasó. La soja en la Argentina y las retenciones que se aplican a la exportación contribuyen a financiar el gasto del Estado, el consumo, en demanda final, que permite un incremento de la producción industrial. Esto es lo que pasó en la Argentina. En Brasil pasó un poco más recostado hacia la inversión extranjera. Y en China pasó por ser el gasto del Estado, pero también una enorme inversión de las transnacionales en el interior de China, convirtiéndola en el taller industrial del mundo. Ahora, esta desindustrialización hizo, por ejemplo, que el Producto Bruto Industrial en los países centrales en 1980 representara el 24% del total y en 2010 el 18%. ¿Sí? Había una desindustrialización neta. Pero esto ha empezado a cambiar. ¿Cómo? Primeramente se empieza a ver, con la excepción de Estados Unidos, en este último tiempo que empezó a aflojar la tasa de crecimiento. Pero desde el 2010 aproximadamente, tenemos que el Producto Bruto Industrial en los países industrializados crece más que el Producto Bruto Total. Es decir, este dato importante señala que hay una reindustrialización en los países centrales. Entonces, como el crecimiento emergente está construido sobre la base de expandir la industria, acá se plantea un serio problema. Y este problema, por ser demasiado nuevo, todavía no tiene entidad, no está presente como tal, pero se lo puede encontrar ya. Y además, ¿cómo se lo ve? Yo más o menos lo que sinteticé es esto. ¿Cómo es esta tercera revolución industrial? La primera ya sabemos, el carbón y la industria textil, centro en Gran Bretaña. Pero ese centro en Gran Bretaña no liquida los otros centros industriales. Hay centros industriales en competencia. ¿Cuál es el resultado de eso? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo termina eso? El predominio norteamericano. Estados Unidos reconstruye Europa. ¿Y cómo la reconstruye? Contra la Unión Soviética. Es decir, hace una reconstrucción del mundo con las transnacionales como protagonistas. La empresa transnacional se convierte en la desarrolladora del capitalismo. Y eso genera el proceso de globalización, es decir, donde el capitalismo va hacia una integración cada vez mayor, que algunos la quieren hacer a través de la moneda, y ahí vino el proyecto de la convertibilidad, pero es estúpido, a través de la moneda es imposible, porque la moneda, y este fue el
grave problema de la convertibilidad, la moneda es un producto de lo que pasa en la producción. Entonces, por la vía del ajuste y de la conversión de una moneda en tener una paridad con el dólar, no se reforma la estructura industrial. La Argentina lo demostró. Pero lo que hay en el mundo a través de la inversión extranjera es una integración mundial. Hoy ya la Argentina, aún con su aislamiento relativo, la gran industria está en una gran parte de la industria extranjera. Y bueno, entonces lo que hay más nacional es que hay una pequeña y mediana industria que sí está jugando un papel muy dinámico. Y Argentina, por esta peculiaridad, pudo tener un crecimiento industrial que ahora, efectuando el balance, es en cierta medida, digamos, tiene algunos puntos de ventaja con Brasil. ¿En qué? Brasil ha tenido una gran expansión industrial, pero esta expansión industrial está en absoluto retroceso ahora. Es una expansión industrial que está siendo frenada. En Brasil está afrontando problemas también de divisa con el saldo externo, que en Brasil es sostenido por la inversión extranjera. La Argentina tiene problemas porque la inversión extranjera en este sentido es menor, pero la ventaja de la industria argentina es que en términos proporcionales hoy la proporción de industria que se exporta representa 1/3 del total de las exportaciones. Y este es un enorme avance de la estructura industrial en la Argentina. Pero, ¿cómo se compatibiliza esto con la industria que viene? Esta industria no va a venir mañana, pero sentada ya en un horizonte de 10 a 20 años, esta es la industria que vamos a tener. ¿Cuál es la tercera revolución industrial? Digo, la primera fue la del carbón, la industria textil, la segunda fue la del petróleo y sobre todo la industria química y todas las derivadas que tuvo centro en Estados Unidos. Esta revolución industrial tercera también tiene centro en Estados Unidos. Y eso indica que esta limitación al crecimiento que vimos en los últimos años tiene más larga duración. ¿Cuál es esa característica de la revolución industrial? Digamos, hay un procesamiento informático de los insumos. ¿Qué significa? Que bajan los costos porque el procesamiento informático permite estar más al día con las existencias, no solo de la producción final, sino de la producción intermedia. Es una baja de costos. Hay también una producción industrial que ya no necesariamente, es decir, sigue siendo masiva, pero puede ser masiva y flexibilizada. Es decir, se puede dar un pedido muy especial porque la masividad de la producción a través de la diferenciación informática permite canalizar salidas particulares. Y la otra es que esta industria tiene una plataforma global cada vez más. Entonces, China se convirtió en el primer productor mundial de industria. Hoy es el mayor productor mundial de industria. Pero
digamos, el hecho de que va a tener menos apoyo en la exportación ahora y más apoyo interno a la expansión del capital, es que lo que tiene que enfrentar China, y ya empezó a hacerlo, es la robotización y digitalización de su propia industria. Pero acá nos situamos en un terreno más difícil de alcanzar para nosotros. Entonces, ¿cuál es la salida? Veamos. Esta transformación industrial está basada en un apoyo tecnológico descomunal. Pero ¿dónde está el apoyo para desarrollar la industria? En gran medida, en los países, digamos, emergentes, y sobre todo en los países emergentes del BRIC, y fundamentalmente me estoy refiriendo a Argentina y Brasil, el gran apoyo en la exportación sigue siendo la exportación primaria, porque la industrial es el 30%, pero la otra... Pero ¿qué pasó en la producción agraria? Yo creo que el esfuerzo por ver lo que pasó en la producción industrial y cómo podemos desarrollarla, nos impide ver qué es lo que pasó en la producción agraria. Y en la producción agraria, digamos, tenemos una cuestión importante. La renta de la tierra, que es una renta territorial, y de ahí provenía, digamos, la ventaja argentina en costos se traducía en renta territorial. Entonces, lo más lógico para financiar la industria era retener parte de la renta territorial, porque la retención no es un impuesto, es la retención de una renta territorial. Pero ¿qué pasa? El desarrollo agrario produjo un incremento de la renta tecnológica y la renta territorial es una proporción mucho menor que la de la renta tecnológica, y esto tuvo su consecuencia. La renta territorial era la base de la burguesía terrateniente, que fue una burguesía, a pesar de funcionar como oligarquía, desde el primer momento, porque la grandeza, entre comillas, argentina de la primera época fue que La Pampa se convirtió en el agro de la revolución industrial. Esta es la grandeza argentina. Bueno, al convertirse en agro de una industria desarrollada que está en otra parte y tener una capacidad de costos muy grande, produjo una renta territorial que fue la base de funcionamiento de la economía argentina hasta los 90. ¿Por qué en los 90 empieza a cambiar esto? Precisamente porque el agro terrateniente no aumentaba su producción ni su exportación porque no tenía mercado. El mercado colonial ya no existía. El mercado fue China, pero al producirse la aparición del mercado china, cambia la renta en la Argentina. Y esto es una cuestión no examinada. La renta se vuelve predominantemente tecnológica. Y al volverse predominantemente tecnológica, hay que buscar la fuente de desarrollo industrial en el agro. ¿Cómo? Bueno, ya lo estamos viendo. La Argentina va a producir cosechadora, maquinaria agrícola de todo tipo, pero no solo eso. Estamos produciendo los insumos de la tercera revolución industrial.
El agro produce porque, digamos, con todo un ordenamiento en las semillas, que ahora se le va a agregar el regadío por el Plan 2020, el Plan Agropecuario Nacional 2020, por todo el proceso agrario se convirtió en un proceso industrial. Entonces, sí, seguramente la demanda china, que fue fundamentalmente una demanda de productos primarios, se va a convertir en una demanda de alimentos procesados. Entonces, el gran rubro por desarrollar en la Argentina ahora va a ser el de la industria de los alimentos y de todos los productos relacionados con el agro. ¿Por qué? A ver, fíjense, miren, siempre hay una correlación entre el tipo interno de industria y la situación de la industria mundial. La situación de la industria mundial venía estando concentrada cada vez más por las empresas transnacionales, y esto es así. Pero la aparición de China como gran productor industrial, al generar un producto bruto mundial mucho más grande y una distribución del producto mundial más ladeado hacia los países emergentes, porque lo que reclama, lo que compra China son alimentos y minerales y combustibles. Es decir, compra a lo que era el tercer mundo, compra a los ahora países emergentes o en función de serlo. Esto transformó también la agricultura argentina. Y hoy tenemos en realidad no una oligarquía, sino una oligarquía burguesa siempre, pero que se transformó en una burguesía porque la Federación Agraria, que era enfrentada a los terratenientes allá en los años 20, se convirtió en aliada. Pero bueno, eso no significa que habría que ver cómo, pero es un problema político. Esta es la burguesía nacional que puede producir la Argentina. Y sí, mal que nos pese. No hay otra que tenga capacidad competitiva como esa. Entonces, bueno, esta es, digamos, la primera observación. Fijémonos nosotros, porque arrastramos un problema con el agro. Digamos, el agro en la Argentina fue el gran enemigo del desarrollo industrial, fue el enemigo del peronismo, fue el enemigo de la distribución del ingreso. Pero veamos en Brasil. Brasil, en los años 80, era importador de alimentos. Se transformó actualmente en el segundo exportador mundial después de Estados Unidos. En 1995, el valor de la producción agraria de Brasil era de 25.000 millones de dólares. En la actualidad es de 100.000 millones de dólares. Es decir, que aproximadamente en 15 años se duplicó. Y esto va a seguir, porque según la FAO, Brasil tiene 400 millones de hectáreas disponibles para la agricultura y está usando 50 millones.
y se ha transformado también en el mayor exportador de carne. Actualmente Brasil, voy rápido. Brasil exporta aproximadamente el 40% de la producción de carne roja y una proporción un poco mayor de carne de pollo. Bueno, lo que quiero decir es esto. En Brasil, como no hubo una oligarquía terrateniente, digamos, no hay conflicto en que frente a este nuevo escenario industrial del mundo, donde hay que buscar una base competitiva, esta base competitiva sea el agro, porque se industrializa una gran parte del agro y, digamos, yo no digo que va a haber que tirar abajo la otra industria, ojo, este va a ser un escenario de los próximos 20 años. En este escenario de los próximos 20 años hay que conseguir una participación industrial del agro. Esta es la salida. Pero no para producir el agro de antes, sino para producir este agro tecnificado que nos ha llevado a nosotros a los 100 millones de toneladas, que era lo que nunca pudo haber hecho la oligarquía.